Bien, bueno, gracias al DEC por esta invitación y una oportunidad, una vez más, de participar en estos eventos que organiza. Bueno, yo cuando me propusieron participar hoy aquí y hablar de cultura corporativa, la verdad es que lo tuve bastante fácil en el momento que quería pues, escoger qué tema, porque justo estábamos viviendo en CaixaBank una experiencia de cultura corporativa que llegaba a los 30.000 empleados y pensé, bueno, pues este es el momento de compartirlo y aunque lo he explicado en alguna otra ocasión, ¿no? Nuestra estrategia de experiencia cliente, pues bueno, tiene muchos ámbitos, muchos proyectos, hoy me quería centrar en este ejemplo concreto porque creo que es súper adecuado y además, pues bueno, muy del momento que acabamos de vivir en Caixa, ¿no? Entonces, bueno, lo primero lo voy a poner en contexto. Cuando hablamos de cultura corporativa, sobre todo, estamos pensando, nos viene a la cabeza personas, me gusta más hablar de personas que de empleados, personas, identidad de marca, de compañía. Antes me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Llevar todos el mismo perfume, hablar todos el mismo lenguaje, asegurar que todos entendemos la misión, la visión y los valores de la entidad o de la compañía de la misma forma, pero no solo que lo conocemos, sino que lo vivimos, lo sentimos y lo expresamos de esta forma a nuestros clientes, ¿no? Y cuando decimos en experiencia cliente que queremos conseguir que nos prescriban nuestros clientes, queremos clientes fans, pues lo primero que queremos conseguir es que nuestros empleados, nuestras personas que trabajan en la compañía sean los primeros fans, para poder transmitir estos valores hacia afuera, ¿no? Claro, ¿qué nos ha pasado en CaixaBank y en el sector de banca en los últimos años? Pues imaginaros, nosotros en estos últimos años hemos incorporado cientos de empleados de otras entidades. Con la transformación del sistema bancario, nosotros llevamos años, pues bueno, integrando otras entidades, desde el 2010 con Caixa Girona, luego todo Banca Cívica, Caja Sol, Caja Canarias, Caja Burgos, Banco Valencia, Barclays Bank. Imaginaros la cantidad de diferentes entidades que de repente llegan, se integran con nosotros y personas de otras empresas y compañías que tienen que empezar a trabajar y no solo comprender o entender o conocer nuestra cultura, sino lo que buscamos, que al final es que la sientan y que lo transmitan de la misma forma. Y ese vínculo emocional del empleado con la entidad es lo que hemos estado trabajando pues, durante mucho tiempo, ¿no? En el último plan estratégico, concretamente, pues se ideó un programa que se llamaba Refuerzo Cultural, que básicamente pues, tenía dos objetivos. El primero, pues, ayudar a integrar todas estas personas para que conocieran, dar a conocer y entendieran todos estos valores de la compañía. Mestizaje, o sea, mezclarnos todos, incluso en las oficinas. Imaginaros pues, en Canarias, en Sevilla, en Burgos, en Navarra. Bueno, pues mezclar todas estas personas en las oficinas para que fuera mucho más fácil con una especie de mentor en la oficina, normalmente las personas más antiguas, que ayudaran pues, a entender, ¿no? el cómo somos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos al cliente, cómo trabajamos, ¿no? Y todo esto pues, fue un proyecto que durante años pues, se ha ido trabajando y que acaba de aterrizar en este actual plan estratégico 2015-2018 en un compromiso ya de la dirección, donde realmente ponemos foco en el cliente y donde se establece ya como prioridad el foco en el cliente. Necesitamos recuperar esa confianza con el cliente, porque además de toda esta transformación del sector bancario, esto ha sido en un momento de crisis en el sector y crisis que al final el cliente ha perdido la confianza con nosotros y reputacionalmente pues hemos sufrido mucho y necesitamos recuperar esa cercanía. ¿Cómo conseguimos recuperar esa cercanía? Pues no hay otro camino que poner foco en el cliente y trabajar un proyecto estratégico donde nos ayude de forma transversal a toda la compañía a dar este paso tan relevante. Y en eso, bueno, yo podría proyectar aquí también la onda del cliente porque, de hecho, detrás de este plan estratégico está este mismo dibujo. El plan estratégico tiene como reto número 1 foco en el cliente y conseguir como entidad, nuestro reto es ser líderes en calidad y reputación. Y, evidentemente, hay unos retos alineados a todo esto. Unos retos que se acaban aterrizando en que un porcentaje importante del bonus de nuestros empleados y de la retribución variable va orientado a cliente.
Toda la compañía, que somos 30.000 personas, del primero al último, tenemos esta parte orientada a cliente, que sobre todo está enfocada a satisfacción. Y aquí entra pues toda la voz de cliente, las encuestas y todos los índices de satisfacción de los diferentes negocios, que como tenemos un modelo de negocio segmentado por la especialidad de cada uno de los clientes, de nuestros diferentes segmentos, ¿no? Pues empresas, privada, etcétera, pues cada uno tiene su propio índice de satisfacción con sus propias encuestas, y esto es lo que luego acaba derivando en un índice propio que va a la retribución, ¿no? ¿Cómo operativizamos? Pues bueno, conseguir y alinearnos todos a estos retos y hacer cosas para conseguir estos retos. Bueno, pues existen unos proyectos transversales, que luego entraré ahora en uno de los ejemplos, con unas líneas de actuación y unas acciones orientadas a conseguir todo esto, que es lo que luego aterrizamos y tanto en servicios centrales, de forma transversal, todas las áreas estamos implicadas en estos proyectos transversales, y cada uno pues tiene también su propio reto de aportación a este reto y objetivo del plan estratégico, y lo mismo en la red territorial, donde luego esto se baja y se moviliza a todo el mundo para conseguir estos retos. Concretamente, bueno, pues el ser el mejor banco en calidad y reputación, hay dos principios, ¿no? Uno, que es el que ya he comentado, que es el cliente en el centro de atención, y otro es CaixaBank como paradigma de una banca responsable y socialmente comprometida. Entonces, es muy importante para nosotros cuando trabajamos este reto, ya he comentado que la parte reputacional es clave y trabajar en esa línea es clave, y lo hemos alineado 100% a nuestros valores de entidad. Nuestros valores de entidad son calidad, confianza y compromiso social. Entonces, el hecho de definir este reto como número 1 y trabajar estos atributos de marca, que son los que queremos hacer llegar a todo el mundo, bueno, pues esto nos ha servido de base para definir luego todo el proyecto. ¿Y dónde entra ya la parte de las personas? ¿Dónde entra? Y por eso el título de mi ponencia de hoy, Crea experiencias para crear cultura. Hemos querido que las personas de la entidad vivan, no solo estos proyectos se comuniquen y se pida la participación puntual de algunas de las personas, tanto de áreas como de red, sino que vivan de primera mano, tengan la experiencia con estos valores, para luego conseguir que todo esto se pueda trasladar y transmitir al cliente de una forma única, esa identidad única, que se viva de la misma forma, que consigamos un único mensaje, consistencia en toda la entidad y alineación del primero al último en esos atributos de marca, ¿no? Estamos hablando de uno de nuestros valores, que es compromiso social, que al final, en una de estas líneas del proyecto del plan estratégico, que es la de reputación y cercanía y recuperar pues esta confianza, hemos querido y hemos puesto por encima de todo este valor porque es el diferencial, porque creemos que cuando en nuestros discursos o entrevistas con los clientes incorporamos esta parte, hay una sensibilidad especial, conseguimos una vinculación emocional diferente del cliente que si solo hablamos pues de la parte técnica del producto, ¿no? Y esta parte es la parte diferencial que hemos querido trabajar en una de las líneas de este proyecto. Entonces, ¿cómo conseguimos que esto se transmita de la misma forma y cómo conseguimos trabajar un proyecto de cultura corporativa para asegurar que estas 30.000 personas lleven el mismo perfume, como dice Cristina, y que sepan transmitirlo de una forma entusiasta y de la misma forma? Bueno, pues buscamos que viva estos programas de la obra social, buscamos que participe y buscamos que entre en un programa que no solo reciba información, sino que sea parte, protagonista del mismo. Esto va acompañado de lo siguiente. En experiencia cliente hablamos siempre de interacciones del cliente con la compañía. Sí o sí, en toda la alineación del proyecto aseguramos que la comunicación esté alineada con estos conceptos. Y de hecho, todos los que estáis aquí seguramente habéis visto por diferentes medios de comunicación todo lo que comunicamos sobre nuestra obra social. Aseguramos que esto sea lo que se transmita desde la estrategia de comunicación. Aseguramos además que en nuestros canales esto exista. Por ejemplo, un cliente que está utilizando nuestro canal de línea abierta.
cuando está operando, incluso cuando acaba de realizar una operación, una transacción o una transferencia. Al final, cuando ya he terminado mi transferencia, le aparece pues, un enlace donde le da la oportunidad de hacer una donación o de participar pues, con alguna ayuda. En productos y servicios, pues la entidad ha estado también creando productos y servicios que tengan esta connotación, ¿no? Donde se respire también ese atributo de nuestra marca, este elemento diferencial. Por ejemplo, pues se me ocurre la cuenta social básica, por ejemplo, es una cuenta que se dirige a personas con dificultades económicas y que les permite pues, tener acceso a servicios básicos financieros, pero de forma gratuita, y damos pues, esta oportunidad. Hay fondos de inversión socialmente responsables, hay microcréditos que ayudan o facilitan a personas también a emprender o a llevar sus proyectos de emprendeduría o les financiamos estas ideas, ¿no? Bueno, al final buscamos que en todas las interacciones del cliente haya esa consistencia de marca y se respiren esos valores por todas ellas, ¿no? ¿Y dónde entra ahora el empleado, ¿no? ¿Cómo conseguimos que la interacción con las personas, que al final es lo clave, nosotros en nuestros atributos ligados a estos valores de calidad, confianza y compromiso social, es muy importante y es lo que transmitimos en todos estos proyectos, es la cercanía con el cliente y el gestor es la persona clave para transmitir todo esto, además de lo que desarrollamos en el resto de interacciones, pero el gestor a día de hoy es la persona clave. Bueno, pues tenemos que conseguir que este gestor lo transmita con la misma intensidad. Entonces, hemos creado unos programas sociales donde le invitamos a participar. Son programas que vamos publicando de forma periódica en nuestra intranet, que, hago un apunte también que me parece interesante. Nuestra intranet, en el momento en que iniciamos todos estos proyectos de refuerzo cultural, quisimos diferenciar todos los contenidos que tenemos que transmitir de forma diaria a nuestra red, a nuestras 5.000 oficinas. Tienen un canal, que es el canal de la intranet, pero que lo separamos totalmente del canal de personas. En su momento, junto con los proyectos de refuerzo cultural, en la intranet creamos una página de personas totalmente diferenciada de lo que transmitimos diariamente para el trabajo diario de las oficinas, que son las novedades de productos, de procesos, de campañas, etcétera. Y esa página de personas es la que se abre por defecto cuando tú te conectas al terminal cada día. En las 5.000 oficinas, los 30.000 empleados, cuando se conectan, les aparece la página de personas. En esta página es donde se comunican pues, todas las líneas estratégicas, todas las directrices, todas las comunicaciones que vienen de dirección ligadas al plan estratégico y esto. Esta parte es la que también se ha querido divulgar de esta forma y periódicamente se van anunciando los diferentes programas. La obra social descentralizada fue la primera línea ligada a esto y que ayudó muchísimo porque cuando queríamos transmitir esta parte social a nuestros clientes como un elemento diferenciador de nuestra marca, claro, tú explicabas esto en un pueblo de Castilla-La Mancha y te acaban diciendo, bueno, sí, pero esto al final, el presupuesto está en Barcelona o en Madrid o en las grandes ciudades, esto no nos llega. Pues la primera acción muy potente que se hizo fue descentralizar parte del presupuesto de esta obra social a las territoriales. Tenemos 14 territoriales en toda España y esto ya empezó hace 3 o 4 años, se empezó a dar pues, una parte de estos 500 millones que CaixaBank destina a la obra social, se repartió una parte, un porcentaje de este total, a las territoriales, de forma que de una forma mucho más cercana al territorio, cada territorial podía decidir, porque además pues, muchos clientes son organizaciones de estas, pues en qué entidades podemos subvencionar pues, su labor social o podemos colaborar como entidad. Esto ayudó a que en el discurso comercial, incluso de nuestros gestores con los clientes, pudieran realmente esto visualizarlo y tenerlo muy cerca de ellos y entender que en el mismo pueblo, en la misma ciudad o muy cerca existen estas actividades sociales y existe pues, toda esta parte que antes se veía como más lejos, ¿no? Esto tuvo tanto éxito que en estos últimos años se ha ido incrementando este presupuesto
hasta el punto que incluso pues, se ha creado lo que es el voluntariado. Y este voluntariado, bueno, pues es una acción donde los empleados pueden irse apuntando de forma voluntaria. Pero para asegurar que llega a todos y que, claro, lo que nos pasa es que nunca tenemos tiempo, ¿no? Decimos, bueno, sí, súper interesante, me voy a apuntar, pero no tengo tiempo porque trabajo un montón de horas, luego tengo la familia y parece que las acciones de voluntariado te apetecen, pero nunca tenemos tiempo, ¿no? Pues para conseguir mucha más implicación de todo el mundo, creamos lo que es la Semana Social. O sea, se crea una semana, que este año pues, bueno, fue la tercera semana de febrero, y se invitó a toda la entidad a que esta semana fuera, bueno, se consiguiera la máxima participación y realmente al concentrar una idea en una semana y al publicarlo por todos los medios, además tenemos una persona de la obra social también en cada una de las territoriales para divulgar todo esto. Esto se contagió, o sea, personas que ya participaban normalmente en el voluntariado animaron al resto de compañeros a participar. En muchas actividades pues, se fue en grupo. Esto ayudó a hacer mucho equipo, ayudó a bueno, personas que a lo mejor las ves únicamente en el trabajo, pues en un contexto fuera del trabajo, poder compartir estas experiencias tan, además, humanas bueno, pues que les unió también, los vinculó mucho también entre ellos, entre el equipo. Y con esto buscábamos, bueno, 3 objetivos, ¿no? Concienciación, porque a través de la participación y de la experiencia pues en estos voluntariados, pues es la forma en que de verdad te conciencias de la importancia de esta labor social de nuestra obra social. La difusión, porque en la medida que tú lo vives es mucho más fácil, después de una experiencia, poderlo transmitir. Y luego la implicación porque, bueno, cuando existe un programa global en la entidad, bueno, pues al final tiene el éxito que tiene, pero esta implicación, o sea, yo creo que esta Semana Social fue un antes y un después. Y el 10 de marzo fue el día posterior a esta Semana Social, donde hubo un encuentro masivo el mismo día, a la misma hora, en todos los territorios de España, donde se juntó toda la gente que había participado y la verdad es que fue muy, muy, muy emotivo. Estas actividades, o sea, se implicó una logística espectacular, se trabajó de forma centralizada desde Barcelona, pero al final, a través de la página de personas, lo que se publicaba eran pues, todas estas actividades del voluntariado, podían ser cualquier día de la semana, cualquier hora, se explicaban las plazas que habían por día. Por ejemplo, pues en esta concreta de recogida de alimentos, pues habían 10 plazas y a lo mejor, bueno, pues si somos 7 en la oficina, venga, pues vamos todos, ¿no? Nos apuntamos. Iba informando cuántas ya estaban cogidas, a qué te podías apuntar, porque esto podía ser evidentemente un sábado y un domingo, ¿eh? Había posibilidad para todo el mundo porque no implicaba estar muchas horas. Habían algunas actividades que participando un par de horas era suficiente, pero ya habías colaborado. Y el resultado fue espectacular porque de las 4.884 actividades distintas que se ofertaron, pues realmente llegamos a realizar 3.744 con una participación de 11.200 participantes en total, personas de CaixaBank, y una valoración, porque luego pues pasamos la encuesta, como experiencia de empleado de un 9. Bueno, de ahí el título de mi ponencia de hoy, ¿no? Crea experiencias, crea cultura. Evidentemente, las veces que vengo aquí a explicar ejemplos nuestros, pues bueno, son pinceladas de cositas que vamos haciendo, pero yo creo que esta demuestra que a través de una experiencia de empleado vivida, compartida, ha implicado a todas las personas, nos ha ayudado a vincularlos incluso mucho más. Y yo quería, bueno, que en 5 minutos os presento a Carlos Cánovas, que es un gestor de banca privada, que él ha vivido todo esto también, él está en contacto directo con los clientes cada día, y cómo luego esto se traslada a los clientes, para que veáis también el punto final, ¿no? O sea, esto es experiencia de empleado, es cultura corporativa, pero al final buscamos una consistencia en la transmisión de todo esto en nuestros clientes. Invito a subir a Carlos Cánovas, que en 5 minutos también os explica cómo esto
luego aterriza y se baja al cliente, ¿no? Gracias, Marta. Yo no soy ninguno de los tres ponentes, ya lo habréis visto. Simplemente, bueno, yo soy Carlos Cánovas, soy el responsable de uno de los centros de banca privada de Barcelona, y un poco era, como me pedía Marta, explicar cómo en este sentido la semana del voluntariado o la obra social donde se ha implicado o ha cambiado a los mismos gestores del centro, hablaré en primera persona, y a los clientes en sí. En el tema, por ejemplo, lo que hablamos es el por qué apuntarse o el cuándo. Al final, cuando hablo en primera persona me estoy refiriendo a todos, mis gestores, el por qué nos apuntamos. A ver, lo más importante es a nivel personal. Al final he de decir que es una experiencia que todos deberíamos pasar. Yo tuve la suerte de estar en la anterior y estar en esta, y es cierto que es una semana solo al año. Como bien decía Marta, al final el día a día, el tema profesional, el tema familiar, el día tiene 24 horas y son las que hay. Y a veces nos gustaría aportar mucho más, pero bueno, el tiempo es el que hay. Cuando se centra en una semana, lo que hicimos es, o la diferencia que ha habido ahora, y perdonad que haga una evolución de lo que ha pasado en mi sector o en mi segmento, que es banca privada. Yo me acuerdo que antes en las visitas, os podéis imaginar, visitas de banca privada con el cliente, explicas mercados, explicas las posiciones, al final es un asesoramiento financiero fiscal. Pero os puedo decir, sin ninguna duda, que hace 6, 7 años no hablábamos en las visitas de la obra social. No lo teníamos. Sabíamos que estaba, pero no lo transmitíamos. Entonces cambió, y perdonad que diga así, puede ser un poco frío cuando hablo de los principios. Esto pasó, os acordaréis, hace 5 o 6 años cuando hubo la guerra del pasivo. ¿Os acordáis de los depósitos que tenías una entidad que te pagaba un 2, el otro te pagaba un 2,1, el otro te pagaba un 2,3? Te das cuenta que clientes de la entidad, por un pipo más, por 2 pipos más, se iban a otra entidad. Dijimos, hombre, algo estamos haciendo mal. Una de las cosas importantes, deberíamos poner cosas nuestras en valor, cosas de la entidad. O sea, aparte de la gran estrella azul que representa CaixaBank, detrás nuestro hay algo muchísimo más grande, que es la obra social. Recordemos que es la tercera a nivel mundial, que mucha gente no lo sabe, parece que sea una cosa más pequeña, más estatal. Entonces comenzamos a explicar en las visitas la obra social, lo que decía Marta, los 500 millones, dónde iban, si iban a educación, al final la teoría en sí. Eso sí que es cierto que los gestores se concienciaron mucho más del tema, lo llevabas en todas las visitas y los clientes te dabas cuenta, por eso digo que es un poco más frío porque al principio a lo mejor lo hicimos en forma de concienciar a la gente, ¿no? Del sentimiento es decir, oye, estás aquí, pero no mires simplemente un tanto por ciento, mira que es algo mucho más, o sea, al final, si los números de la entidad van bien, la obra social irá mejor, todo esto repercutirá en la sociedad y aparte en un momento difícil que era de la crisis que hemos pasado. Entonces comenzamos con eso, en las visitas lo explicábamos. Luego pasó una segunda etapa que fue cuando comenzó a proponerse el tema de la Semana Social. Es cierto que mucha gente participa muy activamente, pero con el tema de la Semana Social, en mi centro, por ejemplo, todos participamos. Y ahí, el día siguiente, por ponerlo así, ya veías que la gente lo explicaba diferente. Digo mi caso, yo siempre explicaba lo que os he dicho, la obra social, los 500 millones, la teoría en sí. La teoría podríamos decir más fría, pero la teoría. Después de participar en la Semana del Voluntariado, lo explicaba, puede ser con más sentimiento, si permitís que lo diga así, con más pasión, pero la diferencia es que lo explicaba en primera persona. Y eso fue una diferencia bastante abismal de cómo lo explicabas antes. Entonces, por eso os estoy explicando un poco la evolución en sí, es decir, explicarla en sí, explicar la experiencia. Ahora, por ejemplo, dices, había quedado con los compañeros y decíamos, ¿qué estamos sacando de la obra social? ¿Qué valores, como decía Marta, veis que tenemos diferenciales? La gente me decía, sentimiento. Digo, cierto. El sentimiento es diferente. El sentimiento, el compromiso, razón de ser. Al final dices, oye, no estamos trabajando al final fríamente por una entidad bancaria, sino es que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos ganando, al final esto repercute directamente otra vez en la sociedad. Y al final también acababas con, me decían algunos, orgullo de pertenencia. Y dices, lo compro. O sea, son 4, podríamos decir, valores que podríamos decir implican directamente a los gestores. Y esto, que ha ido evolucionando, como os decía, ahora, por ejemplo, a mí me gusta mucho acompañar a los gestores a las visitas. Y un cambio, al final os digo, de no decirlo, a comentarlo, a vivirlo. Al final, yo lo que les decía es, no se puede poner en la misma frase obligación y obra social, pero sí que deberíamos tener un doble compromiso. Un compromiso es vivir la obra social y el segundo compromiso es transmitirlo a nuestros clientes. Entonces, ahora, perdonad, y con esto acabo. Una cosa que me gusta es que cuando acompaño a los gestores a las visitas, la obra social antes explicaba primero los mercados, las posiciones del cliente y al final de la visita explicabas un poquito la obra social. Ahora, y no es una cosa que sea una directriz,
los gestores lo explican al principio de la visita. Dentro de los bloques, el primero es la obra social, 5 o 10 minutos, pero ahí ves un cambio de mentalidad. Y ahora el último, de la evolución que he dicho que hemos ido pasando, sí que muchos gestores me decían, oye Carlos, esto está fantástico, hay muchos clientes que le he explicado y se han apuntado a actividades, hay clientes que no se han apuntado a actividades, pero sí nos han pedido cómo pueden aportar. Y si miráis por el tema de la obra social, pues tienes ahora, por ejemplo, pues lo que ha pasado en Perú, las inundaciones. Tendrás una cuenta para poder aportar, luego tienes si ha pasado desastres naturales o al final las de siempre. Pero decían, oye, podríamos buscar una más nuestra. Una más nuestra, al final es cierto que el cliente puede escoger, si quiere hacer una aportación, dónde hacerla. Y desde el año pasado lo que se hizo es, tampoco me quiero extender con este tema que no viene a caso, pero hay un acuerdo con Gavi Alliance. Imagino que algunos de ustedes lo han debido oír. Y Gavi Alliance al final es tema de vacunación infantil, para resumirlo. Pero todas las aportaciones que hagan los clientes, pues las multiplican por 4 una asociación que hay entre la obra social y la fundación de Melissa y Bill Gates. Entonces, al final, eso haciendo un resumen ya y finalizando, era en banca privada, como en mi segmento, no hablar de la obra social, tratarlo en las visitas, pero de la forma más la teoría, luego es vivirla. Luego explicábamos la vivencia, luego al final de explicar la vivencia es explicarlo al principio de la conversación con el cliente y ahora lo último es ya buscar una razón nuestra que estamos más enfocados pues con Gavi, pero un poco es que en estos 6 años pues la evolución como mínimo en un segmento como es banca privada para mí ha sido un cambio radical. No sé si quería explicar simplemente esto. Sí, bueno, el cómo luego todo esto llega al cliente, que buscamos esta consistencia y es lo que hemos conseguido. Y yo creo que para finalizar hay un vídeo y con esto ya finaliza esta ponencia. Que no sé si el vídeo, entiendo que... Vale. Una sonrisa, un beso, un abrazo. ¿Cuánto suman? Y el cariño. ¿Cuánto suma escuchar? Dedicar tiempo a los demás, ayudar, estar ahí. Más de 11.000 empleados de CaixaBank y de la Fundación Bancaria La Caixa participaron como voluntarios en la Semana Social, que se llevó a cabo del 11 al 19 de febrero en todas las provincias de España. Los empleados pudieron formar parte del trabajo que realizan las entidades sociales vinculadas a la obra social a través de más de 3.500 actividades. Las propuestas de voluntariado incluyeron el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, el fomento de la inserción laboral, el impulso a la cultura, la ciencia y la investigación y el respeto al medio ambiente. También se realizaron actividades lúdicas para niños y personas mayores. Fueron 9 días llenos de momentos de felicidad, vivencias compartidas, generosidad, compromiso, entusiasmo y gratitud. Llegas y piensas continuamente ¿por qué no he venido antes? Formar parte de estas actividades nos permite llenarnos de esencia de la Caixa. No hay nada más importante que podamos hacer en la vida que aquellas cosas que sirven para ayudar a la gente. Vamos con la idea de ayudar, pero al final los que nos ayudan son ellos. Si no existiera gente que voluntariamente hace actividades, no dejaríamos ningún legado positivo a los que vienen luego. La Semana Social es una iniciativa solidaria pionera que se suma a la labor altruista de los miles de voluntarios de la Caixa que día tras día aportan calidez, acompañamiento y conocimientos a las personas que más lo necesitan. Juntos construimos una sociedad mejor y más justa.